En esta oportunidad vamos a hacer un breve estudio del tetraedro. El tetraedro es uno de los 5 poliedros regulares que existen, entendiendo que un poliedro regular es aquel poliedro compuesto por caras iguales, que son polígonos regulares, todas sus aristas son de igual longitud y los ángulos que se forman entre cada par de caras son iguales en todo el sólido. Estas propiedades hacen que únicamente sea posible construir 5 poliedros regulares, que son el tetraedro, con 4 caras triangulares, el hexaedro, con 6 caras cuadradas, el octaedro, con 8 caras triangulares equiláteras, el dodecaedro, con 12 caras pentagonales, e icosaedro, con 20 caras triangulares equiláteras. El tetraedro, como ya hemos dicho, es el poliedro regular de 4 caras. Tiene 4 caras triangulares equiláteras, todas idénticas entre sí. Posee 6 aristas cuya longitud vamos a denominar A. Son la arista AB, la arista BC, la arista AC, AD, BD y CD, todas ellas de longitud A. Cada una de las caras tiene un centro. Cada uno de esos centros los vamos a designar con los nombres O1, O2, O3, O4, o también O de cada cara, O de ABC, O de ABD, O de BCD y así sucesivamente. Por cada uno de los vértices del sólido pasa lo que se conoce como la altura del sólido, H, que va desde el punto, desde cada vértice hasta el centro de la cara opuesta. Cuando vayamos a trabajar la sección principal del sólido, vamos a observar con mayor detalle lo que son las alturas del sólido. Como por cada vértice pasa una altura en forma perpendicular a la cara opuesta, en el sólido existen 4 alturas del sólido, todas ellas de longitud H mayúscula. El corte de las 4 alturas del sólido entre sí es el centro del tetraedro, el punto O, un punto que se encuentra dentro del volumen configurado por cada una de las 4 caras. 2 aristas opuestas forman 90 grados entre sí. Por ejemplo, la arista AB y la arista CD son rectas perpendiculares entre sí, es decir, entre ellas forman 90 grados, aunque no se cortan. Lo mismo podemos decir de la arista AD y la arista BC, o de la arista BD y la arista AC. Bien, pasemos a trabajar lo que es la sección principal del tetraedro. La sección principal en un tetraedro, en un sólido, como ya se ha visto en el caso de las pirámides y los prismas, es un corte hecho al sólido de una forma tal que en él se encuentran las dimensiones fundamentales de ese sólido. En el caso del tetraedro, la sección principal es un corte generado en el sólido por un plano definido por una arista, en este caso que se está mostrando en la parte derecha, la arista CD, y el punto medio de la cara opuesta. O también podemos decir que ese plano pasa por una arista y el centro geométrico del tetraedro. En este caso, el punto medio de la cara de la arista opuesta a CD es M1, que es el punto medio de la arista AB, opuesta a la arista CD. Este plano es perpendicular a 2 de las caras. En este modelo, el plano que produce la sección principal CM1D forma 90 grados con el plano que contiene a la cara ABC. Y también es perpendicular al plano que contiene a la cara ABD. Ambas caras convergen o tienen como punto común al punto M1. Contiene este plano de sección principal a 2 alturas del tetraedro, que son las rectas coloreadas en rojo, que van del punto D al centro de la cara ABC, designado con el nombre O de ABC, siendo la otra altura del sólido la que va desde C hasta el centro de la cara ABD, designado como O de ABD. Cada una de estas alturas es perpendicular a una cara. La altura que pasa por D es perpendicular a la cara ABC, la altura que pasa por C es perpendicular a la cara ABD.
En cada sección principal del sólido hay dos alturas del tetraedro que se cortan en un punto acá, que es el centro O, centro geométrico del sólido. En el tetraedro existen 6 secciones principales, ya que por cada arista del sólido pasa un plano que genera una sección principal. Así habrá una sección principal correspondiente a la arista CD, que es la que se está mostrando en este momento, pero también hay una sección principal que corresponde a la arista AB y que pasa por el punto medio de la arista CD M2, que no se ha representado en este modelo para evitar recargarlo. Y así por cada arista del sólido tenemos una sección principal. Todas esas 6 secciones principales son idénticas entre sí. Y es importante señalar la forma de esta sección principal, que es de un triángulo. Ahora bien, es importante establecer lo siguiente. Una cara del tetraedro, como por ejemplo la cara BCD, es un triángulo equilátero. Todas las 4 caras del tetraedro son triángulos equiláteros. Pero las secciones principales del tetraedro son triángulos isósceles, siendo los lados iguales de ese triángulo isósceles 2 alturas de cara. Así, en este modelo que se está mostrando, la sección principal representada está formada por 2 alturas de cara. La altura de cara de M1, que es una de las alturas de cara de la cara ABC, y la altura de cara CM1, que es una de las alturas de la cara ABC. Ambas alturas de cara convergen en el punto medio, en este caso de la arista AB, M1. El lado desigual de ese triángulo isósceles es, como se puede ver acá, la arista CD. También es importante resaltar el hecho de que el centro de la cara, como ya se sabe de geometría elemental, el centro de la cara, de una cara, como por ejemplo el centro de la cara ABC, se encuentra a 2/3 de la longitud total de la altura de cara con respecto al vértice C, y a 1/3 del total de la altura de cara con respecto al punto medio de la arista AB M1. Y lo mismo podemos decir de la otra altura de cara de la sección principal, que es el segmento M1D. Una vez que hemos determinado, o mejor dicho, descrito las propiedades que tiene el tetraedro, los elementos que lo constituyen y las características de su sección principal, vamos a pasar a lo que es la construcción de esta sección principal, la cual se realiza a partir de una arista. Supóngase que se conoce la longitud de una arista del tetraedro y vamos a llamar a esa longitud A. Lo primero que debemos realizar para llegar a la construcción de la sección principal es dibujar un triángulo equilátero de lado A. Este triángulo equilátero corresponde a una de las caras del sólido, una de las caras del tetraedro, cualquiera de ellas. Una vez que tenemos el dibujo de ese triángulo equilátero del lado A, vamos a determinar una de las alturas de esa cara, de ese triángulo, que vamos a denominar HC. ¿Cómo lo hacemos? Determinamos el punto medio de, por ejemplo, este lado del triángulo y definimos el segmento comprendido entre ese punto medio y el vértice que está enfrente. De esta forma obtenemos lo que sería la altura, la longitud de una de las alturas de la cara que estamos dibujando. Una vez que que conocemos esa altura de cara, pasamos a dibujar arcos de radio igual a HC con centro sucesivamente en los extremos de una de las aristas, como por ejemplo esta arista que está acá. Repito, un arco con radio igual a HC, centro en un extremo de un lado del triángulo equilátero, otro arco de radio HC con centro en el otro extremo de ese lado del triángulo equilátero. Ambos arcos se cortan en un punto que es el tercer vértice de nuestra sección principal. Luego, uniendo el corte resultante con los extremos de la arista seleccionada para la construcción de la sección principal, obtenemos un triángulo isósceles, en el que un lado es igual a una de los lados del triángulo equilátero, es decir, tiene la longitud A, que es la arista del tetraedro,
mientras que los otros lados, que son iguales entre sí, se corresponden con dos alturas de cara del sólido. Para obtener la longitud de la altura del sólido h, bastará con trazar por uno de los extremos de la arista de la sección principal líneas perpendiculares a la altura de cara opuesta. Por una de ellas, una línea perpendicular a la altura de cara opuesta. De esta manera se obtiene este segmento cuya longitud es la altura del sólido h mayúscula. Si lo hacemos por el otro extremo de la arista de la sección principal, es decir, si por este punto trazamos una perpendicular a la altura de cara que está enfrentada a ese vértice, vamos a obtener un resultado similar, es decir, la otra altura del sólido que, como ya se dijo, se encuentra presente en una sección principal. Así, estas dos líneas que forman 90 grados con la altura de cara que está enfrente del vértice de la arista, esas dos alturas del sólido son precisamente las que se encuentran en un punto que denominamos el centro geométrico del tetraedro, O, que sería este punto de acá, y que en el espacio estamos hablando de este corte. Por otra parte, esta línea que pasa desde el punto donde se encuentran las dos alturas de cara de la sección principal y por el punto medio de la arista de dicha sección, es la menor distancia entre dos aristas opuestas del tetraedro. También es la perpendicular común a dichas aristas. En el modelo tridimensional vemos cómo esa distancia m1, m2 es ortogonal o perpendicular a las aristas opuestas CD y AB. Como comentario final a esta presentación, debemos agregar lo siguiente. En todos los poliedros regulares, dado que sus caras deben ser idénticas, sus aristas son todas iguales y los ángulos que se forman entre cada par de caras adyacentes es el mismo, tenemos que cada una de las dimensiones del sólido está íntimamente relacionada con las demás. Es decir, si yo, por ejemplo, la altura de la arista del tetraedro tuviese otra longitud, es decir, si yo incremento la longitud de la arista del tetraedro, entonces vamos a incrementarlo en un valor, asignémosle el valor de 6 unidades de longitud. Automáticamente el resto de las dimensiones del sólido se ve afectada, dado que están todas relacionadas en función de las características que tiene el sólido. Si yo cambio el tamaño A, naturalmente, por ejemplo, por un valor de 3, todas las dimensiones del sólido, es decir, altura de cara y altura de tetraedro, y menor distancia entre las aristas opuestas, se va a ver reducida en función de las relaciones que existen entre cada una de ellas. Esto significa que, de la misma forma como funciona una ecuación en matemáticas, si se conoce la arista del sólido, se puede llegar a conocer la altura de cara y la altura del sólido. Y si se conoce la altura del sólido, es posible encontrar la altura de cara y el tamaño de la arista mediante una construcción como esta que tenemos acá. Cada uno de esos casos los vamos a ver en los ejercicios de aplicación que se van a presentar en otra oportunidad.